Hola a todos, bienvenidos a ¿Cómo la ves? Hoy les voy a dar una pequeña reseña del Hotel Dreams Acapulco y les hablaré de mi experiencia, pero no olvides al finalizar de este video ver el bonus. Créeme que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. La razón por la que elegí hospedarme en el Dreams de Acapulco es porque me encantan los hoteles de AM Resorts, ahora parte de Grupo Hyatt. También somos fans de Hyatt. Para los que ya saben y los que no, AM Resorts tiene varias marcas enfocadas a deleitar a todos. Dreams para familias, Secrets para parejas y o solo adultos, etc. Ubicados en los lugares más paradisíacos del mundo, como la Riviera Maya, Cancún, Tulum, Puerto Vallarta, etc. Todos ellos ofreciendo experiencias de lujo y confort para sus huéspedes. Después de este brevario cultural, hablemos del Hotel Dreams Acapulco, antes Gran Hotel Acapulco. Es un hotel que te ofrece una vista espectacular de la bahía de Acapulco. Este hotel cuenta con 605 habitaciones y suites bien equipadas, todas con balcón o terraza privada. Dreams Acapulco es un lugar perfecto para disfrutar de una experiencia de lujo en la playa. En Dreams Acapulco tendrás acceso a 2 piscinas, una playa para disfrutar del sol y el mar. Además, el hotel cuenta con un spa de clase mundial, gimnasio, salón de belleza y restaurantes, bares para satisfacer tus papilas gustativas. En marzo de 2020, justo cuando se declaró la pandemia por COVID-19, la Academia AM Resorts compró el Gran Hotel y comenzó a implementar sus protocolos, a remodelar y adaptar las instalaciones para que este hotel fuera digno de pertenecer y poder utilizar el eslogan "Bienvenido a casa". Como ya es costumbre, en esta cadena nos recibieron con una toallita para refrescarnos, una bebida de bienvenida y la frase que te confirma que estás en el paraíso. Bienvenido a casa. Pero no solamente se había declarado la pandemia, también las habitaciones no contaban con los estándares de la cadena. Había pocos restaurantes, no todas las habitaciones estaban remodeladas, ni contaban con todas las amenidades que caracterizan a la cadena. La decepción, la traición, amigo. Sin embargo, la amabilidad de quienes laboran ahí, pues compensaban un poco y nos prometieron que nuestra siguiente visita estarían a la altura de cualquier otro Dreams. Estoy feliz y enojado. En septiembre de 2022, después de unas vacaciones en familia en el Dreams Riviera Maya, decidimos darnos una escapadita con nuestro pequeño de 2 años y darle otra oportunidad al Dreams Acapulco. Si bien ya contaba con más restaurantes y amenidades, ya no te daban la clásica bienvenida de "bienvenido a casa", aunque ya contaba con más habitaciones remodeladas y el Club Preferred continúa presentando áreas de oportunidad que desafortunadamente hicieron de esta escapada un infierno. Ahora les cuento. El aire acondicionado no funcionaba. Tuvimos que reportarlo más de 4 veces. Y por fin, pasadas las 12 de la noche, fueron a arreglarlo. Cosa que solo funcionó 10 minutos. Así que tuvimos que aguantar el calor durante 2 noches, 2 días, tiempo en el que decidieron cambiarnos de habitación porque no lograron reparar el aire. No se puede. Aunado a esto, el bebé no podía dormir. No solo porque moría de calor, sino porque tardaron casi 12 horas en llevar la cuna. Como ustedes verán, yo soy una persona esbelta cual gacela. Imagínense con el calor de Acapulco, sin aire acondicionado, yo sudaba y sudaba y sudaba y sudaba y sudaba horrible. La cerecita del pastel fue cuando picó una abeja en la alberca a mi bebé y no había servicio médico para que lo revisaran. Hay que reconocer que con la apertura de más restaurantes... hambre. Y si me está viendo mi jefa, pues que me traiga unos lonches, ¿no? Porque pues la verdad traigo un de hambre. Oye, pero... Y con la apertura del café y los helados, pues las cosas mejoraron y que en todo momento el personal fue súper amable.
El detalle son sus procesos internos, porque tenernos en la habitación 48 horas, muriendo de calor, en lugar de cambiarnos a otra habitación y realizar el mantenimiento permanente al aire acondicionado, pues hubiera estado mejor. Tú dirás, bueno, ¿por qué no te quejaste? Sí, claro que nos quejamos, fuimos a hablar con el gerente y le platicamos pues todo lo que estábamos padeciendo y sufriendo, y él muy amablemente nos dio una tarjeta y nos dijo que en nuestra próxima visita podíamos tener un ascenso a upgrade para ser prefer, que reserváramos normal y que cuando llegáramos presentáramos su tarjeta y nos ascendían a prefer. Y eso hicimos. Nuestra siguiente visita presentamos nuestra tarjeta, pero oh sorpresa, pues como que no estaban muy contentos en recepción por esta tarjeta y pues nos lo dieron como de mala gana. Pero pensamos, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a disfrutar. Llegamos y encontramos una habitación con la mitad de los focos fundidos. No uno, no dos, un montón de focos. Yo creo que debe haber habido fácil 10 focos en la habitación y servían 4. Y pues era muy complicado porque de repente en la noche no había suficiente luz para atender al bebé, para cambiarle el pañal, etc. Y cuando pedimos pues que nos cambiaran los focos, pues llegaron muy tarde y nos dijeron que esos focos estaban dimeados y si los cambiaban pues iban a quedar prendidos toda la noche porque tenían focos de LEDs, pero que mejor nos esperábamos. Teníamos dos opciones: o dormir con la luz prendida o seguir en la oscuridad, y que al día siguiente lo cambiarían, cosa que sí hicieron. Pero pues esa noche pues ya empezamos con ese tipo de problemas y una vez más tuvimos que sufrir y estar padeciendo por estar pidiendo la cuna. Aunado a esto, te decía, en el Servivar no estaban todas las amenidades prefer. Quiero decirte que todas las habitaciones tienen un Servivar donde hay refrescos, cervezas, aguas, jugos, pero cuando eres prefer, aparte te ponen papas, cacahuates, chocolates, etc. Cosa que no había. Entonces hablábamos y decían que no sabían, y entonces que iban a preguntar, y volvíamos a hablar una segunda vez y decían que sí, que perdón, y se tardaron todavía otro rato y llegaban esas amenidades. Entonces igual para entrar a las áreas prefer también tenían que preguntar, lo cual era como muy complicado. Y eso pues iba como desgastando la experiencia, donde decías, ay, pues nos lo estamos pasando pues bien, ¿no? Algo que también nos sorprendió mucho es que el room service ya no era tan extenso ni tan surtido como en otras ocasiones o como en otros Dreams. Faltaban cosas, por decirte algo, alitas, pastas, etc. Que normalmente es un room service que viene incluido las 24 horas, y era rico pero más pobre. Por otro lado, también otra cosa que nos llamó mucho la atención es que los Dreams tienen unas batas padrísimas con unas pantuflitas con las que te sientes maravilloso. No sé si es porque yo soy muy alto, yo mido 1.91, y resulta que las batas en particular en Acapulco pues me quedaban chicas y pues no me cubrían todas mis batas, ¿no? Entonces, pero no sé si era por el tipo de destino, porque pues en Cancún o en otros lugares, en la Riviera Maya, pues como hay más turismo internacional, pues las batas son un poquito más grandes y aquí son como más pequeñas, por decirlo, y pues aquí monstruos como yo pues no tenemos cabida para una bata grande. Pero bueno, otra cosa que nos llama mucho la atención es que en el Dreams Acapulco, la cafetería que está abajo en recepción o en estas áreas, en Acapulco no es 24 horas. Desconocemos por qué, pero en Acapulco no es 24 horas. Les voy a contar una experiencia. Un día anunciaron que iban a tener una cena especial con show al lado de la alberca, y que iba a ser un buffet mexicano y todo eso. Pues yo creo que mucha gente se emocionó y resultó que fuimos a hacer la fila que tardabas 45 a 50 minutos para pasar. Era muy lento la entrada, se veía que traían como un poco de problemas para asignar los lugares, etc. Afortunadamente nosotros alcanzamos a pasar, pero resulta
que hubo gente atrás de nosotros que estuvo formados, pues igual, 45, 50 minutos, que no alcanzaron a entrar. Y que cuando llegaban a la puerta les decían, no, ya nos llenamos, ya no hay cupo, etc. Pues por supuesto muchísima gente se enojó y se molestó y les reclamó. Hubo quien les llamó la atención, hubo quien decidió quedarse con sus hijos afuerita pues para ver mínimo el show, que estaba bien padre, felicidades, eso estuvo increíble, un show prehispánico bien bonito, pero pues mucha gente también tuvo esa sensación de que, pues de molestia. Yo creo, ese es un mero consejo, señor Dreams, si me quiere hacer caso o no, pues que sería bien padre que fuera por reservación para que no tuvieras a gente esperando 50 minutos para cenar y ver un show y resulta que cuando llegas a la puerta te dicen que ya no. Entonces, bueno, pues es una mera sugerencia, ¿no? Para que no haya molestias y no hagan esas experiencias feas en sus vacaciones. Otra cosa que te puedo comentar del Hotel Dreams es que el servicio de meseros en el área de playa es súper lento. Muy amables, pero mira, no hay bar en la playa. Entonces tienes que ir al hotel y agarrar tu drink y pues bajarte. O normalmente los meseros pues están pasando, pero aquí o son muy pocos o sí estaban un poco lentos con el servicio y tardaban horrores. Entonces pues no estaba como a gusto, o sea, ya sí había que estar como cazando. Y estaban más atentos la gente de Acapulco, con esa hospitalidad que toda la vida tienen, pero que no eran del hotel y que te llegaban a vender o a ofrecer sus cosas. Estaban más pendientes ellos de atenderte que la misma gente del hotel. Los hoteles Dreams tienen un área que se llama Club Explorer. Es un área dedicada para los niños, donde juegan. Hay un área que es para niños, hay un área que es como para adolescentes, que están bien padres. En nuestra experiencia en el hotel de Riviera Maya, nos permitieron que entrara nuestro pequeñito y que jugara y todo eso, siempre acompañado por nosotros. Eso fue lo que nos dijeron. Puede pasar, sí, pero tiene que estar mamá o papá, y ahí estuvimos, y bueno, tenían carritos y cositas para jugar, especiales para bebés, y se la pasó muy bien porque fue un momento pues como para el pequeño. Pero aquí en Acapulco no te lo permiten a partir de 3 años. Menores de 3 años no te permiten, aunque tú quieras entrar y aunque tú digas que vas a estar con él, no te lo permiten. Nos llama mucho la atención porque el hotel realmente no tiene un espacio para niños tan chiquitos, pero aparte, ¿sabes qué? Que esta área estaba vacía, no había nadie. Entonces fue como, pues, dale. Pues no sé si en Riviera Maya también era la misma regla y nos dieron oportunidad a otra familia y a nosotros, o si es en todos que está, o si nada más aquí en Acapulco es a partir de 3 años. Pero pues bueno, pues ahí fue como no hubo un lugar adecuado para niños tan chiquitos. Esperemos que si algún día volvemos a ir, pues ya tengan los 3 años. Y si ya tiene los 3 años, pues que ahora sí pueda disfrutar de esa área. Lo que te puedo decir es que los hoteles Dreams son maravillosos. Normalmente la gente es muy amable. En Acapulco también son súper amables. Todos los empleados. No hay una crítica a un empleado. Pero, sí en alimentos no tienen la misma cantidad de restaurantes que hay en otros hoteles Dreams. 2, en los alimentos, por ejemplo, lo que les platicaba del Servivar, pues tampoco están completos, ni tienen tanta variedad, ni tampoco en el área de snacks como en otros complejos de la cadena Dreams. Entonces, más encontrarte con instalaciones, con focos fundidos, con aires acondicionados descompuestos, pues la verdad es que van haciendo que no sea una grata experiencia. El Hotel Dreams no es barato. La verdad es que no es barato. Son hoteles, pues se puede decir que de lujo, caros, y donde esperas pues una atención así. No esperas encontrarte una habitación con focos fundidos o con aires acondicionados descompuestos o con un servicio pues deficiente en alimentos, sobre todo si tienes un punto de comparación con los otros hoteles Dreams. A lo mejor si no la tienes dices todo está bien, algunos detalles, todo. Pero si tienes el punto de referencia de los otros hoteles Dreams, pues la verdad es que termina siendo el Hotel Dreams de Acapulco el patito feo.
Este es un bonus que te quiero contar y es muy particular y no sé si a más gente le haya pasado, y si le ha pasado, por favor, les pido que nos comenten. Resulta que en uno de nuestros viajes tuvimos oportunidad de ir a Punta Cana y nos hospedamos en el Dreams, y resulta que a nuestro regreso, unos meses después, recibimos una llamada. En esta llamada nos decían que eran de la cadena M, sabían nuestros nombres, en las fechas en las que estuvimos, cuántos días estuvimos, y era para ofrecernos un súper descuento para conocer otro de los hoteles de la cadena. La verdad es que era un súper descuento, nos emocionó muchísimo en el momento, nos decían que momento y que nos reservaban y que nos apartaban, y bueno, estuvimos a punto de sacar la tarjeta y decir, bueno, pues órale, vamos a comprarlo, está súper bien y todo eso, pero pues algo alertó, algo hizo que sonaran las alertas, las alarmas, y entonces hablamos y descubrimos que pues era un fraude, que alguien estaba queriéndonos engañar. Incluso nos enviaron un correo y nos enviaron todo eso, y ahí fue justo donde nos confirmaron que era un fraude, porque uno de los logotipos que venían en esta carta nos decían y nos explicaba la gente de Dreams que ya no pertenecía a la cadena. Entonces que pues desgraciadamente nos estaban hablando para seguramente querer cometernos un fraude. Por supuesto, pues fue súper incómodo, y bueno, sobre todo incómodo porque sabían nuestros nombres, sabían cuánto tiempo estuvimos, dónde estuvimos. Y bueno, nos quejamos, hicimos una queja, les dimos abusados, etc. Pero resulta que después de nuestra segunda visita a la Riviera Maya, volvimos a recibir esta misma llamada, donde nos decían que estuvimos en la Riviera Maya, sabían nuestros nombres, cuántos días estuvimos, y para ofrecernos un descuento increíble. Eso quiere decir que alguien dentro de la cadena, o que la misma cadena, o no lo sé por dónde está, alguien está filtrando los datos de los huéspedes y les está diciendo a unos estafadores, creo yo, que les está nuestros datos para tratar de convencernos y que caigamos en una trampa. Entonces, pues nada más, hay mucho ojo, porque lo que nos comentan es que nunca nos van a hablar del Hotel Dreams para ofrecernos este tipo de descuentos, de promociones o etc. Así que hay que tener mucho ojo con esto, porque pues podemos caer en un súper fraude. Desgraciadamente nos llama mucho la atención que tengan tanta información: número telefónico, nombre, días, dónde estuvimos, etc. Entonces por supuesto que es alguien de ahí. Por supuesto que es alguien de ahí. Así que mucho ojo. No recibas llamadas, o si te hablan del Dreams, no lo creas, porque seguramente es alguien que está cometiendo un fraude, y afortunadamente después de esta última vacación ya no ocurrió, pero sí fue algo que nos ocurrió en 2 ocasiones y que nos dio mucho miedo que alguien le esté filtrando nuestra información. En conclusión, los hoteles Dreams son maravillosos, te la vas a pasar súper bien, la comida es súper rica y la gente es súper amable. Pero a comparación, el de Acapulco no se compara en nada a los demás hoteles Dreams, o a tan siquiera a los que yo conozco. Estoy seguro que voy a seguir visitando porque me encanta la cadena, y seguramente iré a visitar otros hoteles Dreams de la República si Dios quiere. Pero sí lo voy a pensar 2 veces, porque pues no está al nivel. Y pues yo te diría que si tú quieres ir a conocer este hotel, puedes hacerlo. Pero no es, si tienes la referencia de los otros, no esperes encontrar lo mismo. Y ojalá el Dreams Acapulco pues pueda mejorar todas esas oportunidades de mantenimiento, de mejorar de alimentos, de servicio, de atención, etc. Porque pues la verdad es que Acapulco es maravilloso, y pues creo que sí lo pueden hacer. No lo sé porque en todo este tiempo no ha mejorado, y al contrario siento que han bajado sus patrones de calidad. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, ¿no? Si te gustó el video y lo viste hasta este momento, te agradeceré en el alma que me hagas favor de ponerle like, de suscribirte y sobre todo, de compartirlo. Si hay algo que opines, que digas estás bien, estás mal, estás loco, lo que sea, bueno, te invito también a que lo comentes aquí abajo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Besito. Allá. ¿Quién está llorando?